Entre los antecedentes más remotos de la educación del sordo de los que se tiene registro, se encuentra la creación de la Escuela del Sordomudo y la fundación de la Escuela Nacional de Sordomudos como escuela para formar profesores. Ambas escuelas creadas por decreto presidencial de Benito Juárez el 15 de abril de 1861. Por otra parte, el 28 de noviembre de 1867 se decreta la instauración de la Escuela Nacional de Sordomudos como escuela para la formación de profesores sordos para alumnos sordos. Constituye un hecho relevante, pues se reconoce el papel del sordo como maestro y como parte fundamental en el proceso educativo. Esta perspectiva coincide con el rol que el sordo asume dentro del modelo bilingüe actual. A nivel mundial, la educación del sordo en el siglo XX estuvo fuertemente marcada por la corriente oralista, debido a que en gran parte a las conclusiones obtenidas en el Congreso de Milán de 1880 se manifestó la superioridad de la lengua oral para la enseñanza e integración del sordo a la sociedad. El modelo educativo implementado desde la Secretaría de Educación Especial a través de la Dirección General de Educación Especial se enfocaba en tratar de que el sordo aprendiera español y en la medida en que el alumno tuviera una mayor competencia comunicativa y lingüística del español, se propiciaba su integración a la escuela regular. Así, los maestros especialistas en audición y lenguaje, además de abordar los contenidos curriculares conforme a los planes y programas del nivel educativo que se cursaba, también realizaban actividades encaminadas a la oralización del sordo, técnicas de articulación, lectura labiofacial, adiestramiento auditivo, claves de estructuración gramatical, etc. Los maestros dejaron de emplear la lengua de señas mexicanas y asumieron en su mayoría el enfoque oralista como la línea directriz para la educación del sordo. La necesidad de realizar esta investigación nace a raíz de la siguiente problemática. Para los docentes de escuelas regulares, el tener que adaptar sus prácticas docentes para la comprensión de un estudiante con necesidades educativas especiales puede parecer limitante y entorpecedor para lograr sus objetivos con el resto de estudiantes. Es por ello que toda esta responsabilidad la abonan a los docentes USAER, quienes deberán acercarlo a su lenguaje y lograr la comunicación y desarrollo del niño, además de cubrir los contenidos curriculares, teniendo que asegurarse de que el conocimiento que se le transmita sirva para la vida y para más adelante comenzar a crear lazos en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, en un escenario en el que estos docentes USAER se ven obligados a mudar de una modalidad presencial a una modalidad a distancia a causa del aislamiento social relacionado a la pandemia por COVID-19, resulta complicado establecer canales de comunicación no verbal, como lo es la lengua de señas mexicana. Por tanto, el docente se ve entonces obligado a modificar esta nueva modalidad y mudarse a un modelo híbrido si desea cumplir sus objetivos de aprendizaje con el niño. Dicho modelo hace una combinación entre la educación presencial y a distancia, tomando así recursos didácticos de ambas modalidades para darle vida a un modelo más flexible y que, si bien es cierto que logró ser de mucha utilidad en otros tiempos, ahora se ajusta perfecto a los tiempos en que nos encontramos haciendo educación, es decir, que ahora cobra más relevancia a consecuencia del distanciamiento social. Cambios repentinos a los que se debe seguir ajustando la práctica educativa pueden alentar el proceso educativo, aún más cuando los padres de familia tampoco cuentan con mayor conocimiento sobre el método de aprendizaje de su hijo y desconocen el lenguaje necesario para su desarrollo, no únicamente académico, sino social. Las preguntas de investigación a las que se buscará dar respuesta a través de la investigación son: 1. ¿Qué prácticas y estrategias emplea la docente USAER y en qué medida beneficia el proceso de aprendizaje de la estudiante con discapacidad auditiva? 2. ¿A qué problemáticas se enfrentan docente-alumno con discapacidad auditiva en el modelo educativo híbrido? Objeto de estudio: el proceso de enseñanza-aprendizaje por un docente USAER y una estudiante sorda de educación primaria a través del modelo educativo híbrido. Justificación: el presente trabajo de investigación pretende describir el proceso de enseñanza-aprendizaje de un docente USAER y una estudiante sorda de primer grado de educación básica, con la finalidad de conocer cómo la docente es capaz de modificar sus prácticas para atender a la estudiante con discapacidad dentro de un modelo híbrido, considerando dentro de las prácticas las herramientas,
metodologías y estrategias utilizadas por el docente para lograr el aprendizaje esperado. Se pretende encontrar estrategias suficientes, pertinentes y adecuadas para ser utilizadas de manera general, ya que, si bien será trabajo centrándose en un estudiante, se espera que el escenario y la práctica llevada a cabo resulten de ayuda para cualquier docente USAER que requiera de ellas. Supuestos. Los supuestos del presente estudio son los siguientes. Supuesto 1. La docente es capaz de cubrir los contenidos temáticos y lograr comprensión en la estudiante a causa de las estrategias empleadas. Supuesto 2. La modalidad híbrida posibilita en su totalidad la comprensión y el aprendizaje en estudiantes con discapacidad auditiva debido a la poca presencialidad durante el proceso. Metodología. Esta investigación hace uso del enfoque cualitativo, además de ser de tipo descriptiva, pues se pretende únicamente conocer cómo es que la docente y el estudiante llevan a cabo el ya mencionado proceso de enseñanza-aprendizaje. Capitulado. Este trabajo investigativo se encuentra conformado por un total de 3 capítulos. El primero de ellos consta de 7 apartados y 2 de ellos cuentan con un subcapítulo. El segundo capítulo se conforma de 2 apartados y únicamente uno de ellos cuenta con 2 subapartados. Finalmente, el tercer capítulo consta de 4 apartados sin algún tipo de subapartado. Métodos teóricos y marco teórico. Se hará uso de 3 métodos teóricos. Análisis-síntesis, pertinente al momento de descomponer la generalidad de la discapacidad auditiva y proporcionarle valor a las particularidades que conforman esta categoría teórica, para, además de esclarecer la guía del proceso de investigación, se plasme lo necesario para lograr generar resultados mejor sustentados. Inductivo. Se partirá de la especificidad del caso del estudiante sorda, proporcionando datos estrictamente acercados a su realidad y a cómo en ella se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo de la docente USAER. Y es a partir de estas particularidades que se presentarán las generalidades en la descripción del proceso enseñanza-aprendizaje, y serán estos hallazgos establecidos en el trabajo de investigación los que servirán para aplicarse en casos similares. Descriptivo. La investigación en sí misma es de tipo descriptiva, pues pretende dar a conocer detalladamente cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una estudiante sorda de educación primaria y una docente perteneciente a USAER en un contexto híbrido. Por ende, el uso del método descriptivo resulta primordial, pues se expondrá con mayor rigor metodológico información relevante y necesaria para el estudio de la realidad en cuestión. Por otro lado, los temas establecidos en cada capítulo del marco teórico son la discapacidad auditiva, el modelo educativo híbrido y la unidad de servicios de apoyo a la educación regular. El primer tema tiene como subcapítulos 1.1. La discapacidad auditiva como definición. 1.2. El estudiante con discapacidad auditiva. 1.3. La discapacidad auditiva. 1.4. Educación para el estudiante con discapacidad auditiva. 1.5. Educación bilingüe para estudiantes con discapacidad auditiva, que comprende un subapartado 1.5.1. Lenguaje de señas mexicano. 1.6. Inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en escuelas regulares. 1.7. Proceso de aprendizaje de estudiantes con discapacidad auditiva, que comprende un subapartado 1.7.1. Dificultades en el proceso de aprendizaje de estudiantes con discapacidad auditiva. Tema número 2. Modelo educativo híbrido. 2.1. Modelo educativo híbrido en su generalidad. 2.2. Modelo educativo híbrido y sus especificaciones. 2.2.1. Implementación del modelo educativo híbrido. 2.2.2. Metodologías posibles de implementar en el modelo educativo híbrido. Número 3. Unidad de servicio de apoyo a la educación regular. 3.1. Unidad de servicio de apoyo a la educación regular y su función. 3.2. Formación de la unidad de servicio de apoyo a la educación regular. 3.3. Necesidades educativas especiales atendidas por la unidad de servicio de apoyo a la educación regular. 3.4.
la práctica docente desde la unidad de servicio de apoyo a la educación regular. Métodos y técnicas. Los métodos empíricos empleados en la siguiente investigación serán observación, ya que esto ayudará a conocer el contexto en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje está sucediendo. Entrevista, ya que de este modo lograremos obtener información clara, precisa y real por parte del docente que se encontrará trabajando con la estudiante sorda. Todos estos métodos serán utilizados además para dar validez al supuesto planteado, y actualmente se realiza ya la participación activa, pues de esta manera se tiene más contacto con todo el proceso del estudiante con discapacidad auditiva. Población y contexto. Las personas que se encuentran involucradas directamente en este proceso son desde luego la docente de USAER, la estudiante con discapacidad auditiva y la mamá del estudiante, pues ella es el soporte y apoyo para la realización de tareas académicas cuando no existe presencialidad con la docente. Como se ha planteado con anterioridad, se hace uso del método educativo híbrido, pues a causa del confinamiento por el COVID-19 se imposibilita la presencialidad en su totalidad. Sin embargo, sí resulta importante resaltar que la atención que recibe la niña es personalizada, pues se trabaja únicamente con ella y con su mamá para lograr tener mayor control y facilidad sobre su aprendizaje. Para este punto también resulta importante resaltar, ya que la estudiante tiene discapacidad motora. Esto de alguna manera dificulta más la rapidez con que se pretende que alcance los conocimientos y la docente sus objetivos. Cronograma de actividades. Las sesiones se comenzaron con los estudiantes desde que el ciclo escolar dio inicio. Sin embargo, hasta hace apenas un par de meses se logró tener acceso a la presencialidad, y estas sesiones son dadas una vez a la semana, cada sesión con una duración de 1 hora y media o 2, y se pretende seguir en observación y evaluar resultados al finalizar el ciclo escolar vigente en su totalidad.